3 de enero de 2026, el mundo se despierta con la noticia de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, han sido extraídos por parte de Estados Unidos. Aquí en Filosofía Platanada vamos a filosofar de qué fue lo que pasó con el juidero de Venezuela. Hola, mi nombre es Rafael Ovalle, analista internacional en cibercrimen y ciberdelito, y bienvenidos a Filosofía Platanada. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Hernández, como ya mi colega Rafi lo dijo, yo soy publicista, tengo una larga data, como siempre lo he dicho en el canal. Hoy vamos a analizar lo que es el juidero que se armó literalmente en Venezuela. Se armó un juidero, mire, los gringos hicieron lo que quisieron, pero vamos a hablar. Para esto, antes de eso, te voy a presentar a mi colega Hanoi, que está aquí a mi lado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Queridos amigos, gracias a Dios y al favor de ustedes, estamos aquí nuevamente en una entrega de Filosofía Aplatanada. Contentísimos de tener la oportunidad de llegar hasta ustedes, de traerles información y hasta un poquito de diversión y de humor negro que nunca está de más. Tal como planteaban mis queridísimos amigos y compadres, que por cierto, miren que ellos andan hoy vestidos como dos ejecutivos y yo ando vestido como uno de los teteruces. Eso es para allá. Aquí con el mismo amor y la intención siempre, no solamente de informarles, sino también de hasta divertirles un poco. Ciertamente vamos a tratar un tema que está sobre la palestra, un tema que ha sido la comidilla diaria desde su ocurrencia y es, pues, tal como lo describía Rafi, el juidero en Venezuela. Yo soy Hanoi Sosa, soy psicólogo clínico, psicoterapeuta y su pana full de toda la vida. Así que, bueno, vamos a entrar en materia de una vez y quiero comenzar señalando la importancia de lo que ha acontecido. Lo dijimos en un principio de una forma jocosa, ¿no? De una forma quizás divertida, pero esto es un asunto muy serio y que tiene una amplia multiplicidad de implicaciones para Venezuela, para la región de Latinoamérica y para el mundo. Y vamos a tratar nosotros, humildemente, sin ser especialistas en la materia, ¿no? Sin ser geopolitólogos, sin ser políticos, pero somos 3 ciudadanos, 3 profesionales que tienen intereses y convicciones personales y un entendimiento quizás mínimo de lo que está pasando, tratar de compartir y llevar algo de luz hasta ustedes. Lo que ha ocurrido en Venezuela refleja un hecho irrefutable. El mundo se encuentra en el marco de una reconfiguración geopolítica. Estamos quizás volviendo, y es una pregunta que yo dejo en el aire para mis compañeros, estamos quizás volviendo a aquello que el profesor Juan Bosch magistralmente explicaba en aquel famoso libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, a una frontera imperial, a Latinoamérica, ya no el Caribe, sino Latinoamérica como una frontera imperial. Vamos a discutir sobre las implicaciones en todos los órdenes, hasta donde nuestro entendimiento nos permita, y sin tomar posiciones de un lado o de otro, de la manera más neutral posible, lo que está ocurriendo y que toma como epicentro la situación en Venezuela. Y yo quiero de una vez pasarle la bola a mis compañeros. Señores, ¿qué juidero fue que se armó en Venezuela? ¿Qué fue lo que pasó? Señores, miren, Estados Unidos tenía un tiempecito cayéndole atrás a Maduro. Con espías, con drones, con comunicación intervenía. Hasta un chivato le tenían en el gabinete. Sí, cuidado, si era uno, era poco. Sí, hasta un chivato tenía. Bueno, eso dice la BBC, no lo digo yo, no me crean a mí. Eso dice la BBC. Los gringos sabían dónde Maduro dormía, con quién hablaba. Es más, hasta el nombre de los 2 perros que tenía Maduro. Los gringos sabían hasta el no porque veía Maduro a las 3 de la mañana. Lo tenían ubicado. Oye, los gringos son tan tigres que lo primero que empezaron a atacar fueron los barquitos, como ellos le dicen. Narcolanchas. Las narcolanchas. Y en el Caribe le cerraron las rutas de petróleo. O sea, literalmente aislaron a Venezuela. Eso hicieron los gringos. Después de ahí, mientras estaban haciendo eso, que se estaban encargando supuestamente del narcotráfico,
de la narco, la CIA y la DEA estaban trabajando sobre una operación que se llama Resolución Absoluta, que era la captura de Maduro. Bueno, para explicárselo mejor, le pusieron agentes, 150 naves que ellos tenían. Se le tiraron a la casa de Maduro, que era literalmente una fortaleza. Inexpugnable, supuestamente. Pero una fortaleza. Bueno, le presentan los planos y ellos duraron semanas analizando todo. Ellos hicieron una maqueta de todo lo que, por dónde iban a entrar, por dónde iban a salir. ¿Sabes que los gringos no andan adivinando? Los gringos están en lo suyo. ¿Qué pasa? El operativo se hizo a la 1 en punto de la mañana, a la 1 a.m. Los gringos se le tiraron, agarraron a Maduro. La preocupación de los gringos era que Maduro se suicidara o que le diera tiempo a entrar al búnker. A una habitación de pánico. Que tenía la habitación de pánico, que era literalmente de acero sólido. No le dio tiempo a entrar. El ataque empezó a la 1 en punto de la mañana. Y ya a la 1 con 2 minutos tenían a Maduro y a la esposa agarrados. Camino para un barco. Para un barco de los americanos. O sea, los americanos no relajan en esa cosa. ¿Qué pasa? Yo tengo varias preguntas sobre eso. La tecnología que emplearon los gringos. Y déjame hacer una pregunta que quizás, interrumpirte, disculpa, y hacer una pregunta que quizás Rafi podría responder. La operación se lleva a cabo supuestamente transportando tropas de fuerzas especiales, los Delta, en 6 helicópteros Chinook. Son helicópteros pesados de transporte de personal que atraviesan el territorio venezolano y llegan hasta Caracas y atacan un fuerte militar cerquitica donde estaba Maduro, que es el Fuerte Tiuna, uno de los más conocidos de Venezuela, porque era precisamente sede de las unidades que se encargaban de la protección del presidente. Lo grande es que no les disparan y las Fuerzas Armadas venezolanas están equipadas con armamento ruso y armamento chino. Obviamente no es equiparable con el armamento norteamericano, pero es armamento de considerable poder. ¿Cómo es posible que no les dispararan? ¿Cómo es posible que pudieran anularse los sistemas de radar y los sistemas de lanzamiento? ¿Cómo es posible que supuestamente muchos de las tropas que custodiaban a Maduro no reaccionaron porque su respuesta fue bloqueada producto de que fueron supuestamente atacados con armas de transmisión de onda sonora? Cuéntanos un poquito de eso, Rafi. ¿Cómo fue esto posible? ¿Qué tecnología hay detrás de esto? Sí, mira, para responderte exactamente qué tecnología utilizaron ahí, lo primero que yo tengo que remontarnos a lo que dijo Miguel Ángel, que ellos tenían un tiempo adentro. Ya ellos tenían agentes de la CIA que estaban espiando, estaban haciendo levantamiento de prueba de vida. Esto de prueba de vida se utiliza mayormente cuando hay un objetivo de interés, correcto, y que se analiza su comportamiento, se analiza qué hace, como bien dijo Miguel Ángel. Ahora bien, esto es parte de lo que es una inteligencia que se llama HUMINT o inteligencia humana. Estos son los famosos agentes, los chivatos, los que están allá en Venezuela tomando anotaciones, inclusive a dónde va, a qué hora duermen, las mascotas, pero no solamente los animales que tenían, sino cómo esos animales se comportaban ante extraños, que si eran agresivos, si pudieran presentar algún inconveniente en el momento en que se está haciendo el despliegue táctico de las unidades. Hasta esto tenía ellos, porque ellos estaban utilizando lo que se llama inteligencia de fuente humana o HUMINT. Esto es un principio de Sun Tzu, que él dice: conoce a tu enemigo y conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y en 1000 batallas vencerás. Entonces, cuando ustedes ven un despliegue militar, no es que surgió ahí en el momento, ni fue, vamos mañana para Venezuela, vamos mañana a Pirán, no, hay un levantamiento ya hace rato. Obviamente, este
despliegue militar para ser tan preciso y tan rápido, no solamente fue de fuentes humanas, hubo tecnología ahí. Hubo un dron. Tecnología de punta. Sí, hubo tecnología de punta. Hay un dron RQ 170. ¿Qué hacía este dron RQ 170? Él sobrevolaba toda la capital de Caracas, Miraflores, y hacía triangulaciones principalmente desde las oficinas de Maduro hasta su casa de seguridad, y hacía todo eso. Y estas triangulaciones, no solamente triangulaciones, sino que medía cada aspecto arquitectónico, ¿verdad?, de la estructura. Y esto le suministró información a lo que es la CIA. Creo que se llamaba Jonathan Braga, el teniente general que estaba a cargo de esta operación, y eso le dio la facilidad a ellos de poder armar toda la estructura, hacer una réplica exacta en tamaño, en dimensión y todo eso. Para un marco exacto completo de la estructura presidencial. Ellos sabían por dónde iba a salir, por dónde iba a entrar, sí. Todo lo completo, tenían la maqueta lista. No solamente de la casa de seguridad, sino también hasta de la oficina, por si acaso, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, este dron utilizado aquí, el RQ-170, le dio la facilidad a Estados Unidos de levantar esa información y poder hacer esa réplica y poder hacer esos entrenamientos. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta exactamente, hay una aeronave llamada la EA-18G, que es especializada para ciberguerra, para los temas de guerra tecnológica. ¿Qué es lo que hacía esto? Miren, hay varios factores sumamente interesantes. ¿Qué es lo que hacía esta arma, verdad? Este avión equipado con tecnología de punta, ¿verdad? De alta gama. ¿Qué es lo que hacía? Tecnología de bloqueo de señal. Bloqueaba señales. Bueno, habían otras que soportaban eso, pero esto lo que hacía más era que en el espectro electromagnético que utilizaban, ¿verdad?, los radares, él lo que hacía era que inyectaba basura electromagnética, y esto hacía o que tú veías muchos objetivos que realmente no existían, o simplemente lo que veía como electrotática, y simplemente se anulaba. Una especie de señuelos electromagnéticos. Exacto. Que confundían a los radares. Eso facilitó la entrada de los Chinook, y todo eso, pero no solamente el Chinook, no solamente el EA-18G, sino también el EC-130, que hacía la anulación de señales de los controles y comandos que se tenían desde Venezuela. Fíjate, el dron en primera instancia recolectó información, y eso le dio a Estados Unidos un conocimiento del terreno, que es una de las leyes de Sun Tzu también. Conoce el terreno y elige tú el terreno, ¿verdad? El dron le da esto. El arma EA-18G, que es un avión, ciega, ¿verdad? Ciega completamente lo que son los radares, porque le está mandando basura, le está mandando información que no corresponde con la realidad de lo que está sucediendo. Y el S-130 anula la capacidad del Comando Control de Venezuela de tomar decisiones. Anula la toma de decisiones, y viene el MQ-9, que él identifica, o sea, él guía con láser. Él primero sobrevuela y desde arriba, desde una altura más alta, él dice, mira, estos son los blancos, y le da la precisión y triangula perfectamente las armas. Entonces, las armas, los láser, que también son, los misiles, son misiles modernísimos, que son guiados también por GPS moderno, una tecnología muy avanzada y todo eso. Aparte de eso, son ayudados con esos... No, son guiados por láser. Con esas guías láser. Entonces, por eso fue el gran éxito, pero también hubo un éxito sumamente importante. ¿Qué pasó con las armas?
Respondiendo también qué pasó con la respuesta. Con los lanzadores de misiles que no se activaron. Los lanzadores de misiles que no se activaron. Estados Unidos, esos misiles fueron donados a Venezuela en el 2021. Y ya hace rato que Estados Unidos había hecho su levantamiento de esto, ¿verdad? Entonces, había anulado también con la EA-18G, también con la guerra cibernética, había anulado completamente eso. Pero ¿qué pasó también con los radares? Mira, Venezuela tenía una debilidad muy grande. Tenía radares que eran de alto alcance. Cuando son radares de alto alcance, hace una onda inmensa. Esa onda inmensa abajo puede dejar algún tipo de sombras, digámoslo así. Pero Venezuela también es un terreno montañoso, completamente montañoso. Entonces, había ondas que rebotaban hacia arriba, pero ya después de la montaña no pasaban, ¿me entiendes? Entonces, lo ideal que se hace en esos casos es poner otro tipo de radares de bajo alcance, que son los que tienen una onda más bajita, así los aviones que vienen a una velocidad baja. Sí, que vienen a una altura baja, porque vuelan al ras de tierra para no ser detectados por los radares. Por eso es que los aviones venían a una altura baja, porque Estados Unidos sabía eso, y para minimizar el riesgo, no es que ellos no tenían la tecnología para cegar el radar. Bueno, y sesgarlo también, porque si tú pones diferentes... Lo lleva a cometer errores. Exacto, lo lleva a cometer errores. Entonces, para minimizar riesgo, ellos bajaron, entraron a una altura baja y pudieron también aprovechar esa oportunidad. Entonces, por eso fue que... Pero tengo entendido que también usaron drones para eso. O sea, lo que se hace usualmente para burlar radares es volar a baja altura. Exacto. Aún así, hay radares que tienen la capacidad de detectarte, dependiendo la posición en la cual están ubicados. Y entonces si ahí entra la tecnología de la que tú hablas, que ciertamente anulaba el radar o que lo confundía, mandando señuelos de señales electromagnéticas. Usted han visto, por ejemplo, lo que pasa con los sistemas de defensa de los aviones caza, que te dispara, te va siguiendo un misil guiado por señal de calor. Entonces, el piloto dispara señuelos que crean señales de calor que confunden el misil y entonces no golpea el avión. Entonces, lo que más o menos tú dices que ocurrió, pero con señales electromagnéticas. Esto lo hace también con el MQ, ya no es señuelo. Incluso... no sé si ustedes llegaron a ver en las imágenes que se manda un misil y este misil no logra alcance, lo que hace que baja. Eso fue el MQ-9 que guía, por ejemplo, lo detecta y lo guía por otro lado, y lo guía completamente por otro lado. O sea, hubo una combinación de todo, inteligencia pura. Tuvimos Hotmin, tuvimos Intin, inteligencia de tecnología, tuvimos muchísimas inteligencia ahí combinada para lograr la efectividad y la precisión de lo que se hizo. Claro, definitivamente una operación de esa naturaleza no conllevaría menos. Yo quiero hacer cierta pregunta, porque ya vimos la parte de Estados Unidos cómo se introdujo. Pero ya yo quiero introducirme la captura de Maduro. En el estatus judicial de Maduro. Lo primero que quiero saber, ¿quién me lo puede explicar de ustedes? ¿De qué se le acusa a Maduro? Para que nuestra audiencia sepa. Bueno, hay un aspecto que yo quiero resaltar antes de entrar en esa pregunta. Y es el hecho de que, obviamente, y tú lo señalabas hace un momento, pero hay versiones que han sido puestas a circular desde diferentes fuentes de que la traición dentro del propio régimen fue tal que incluso se dieron órdenes, altos mandos militares dieron órdenes de apagar los radares, y hay unas versiones que dicen, no fue exactamente que Estados Unidos desplegó tecnología antirradar, fue que hubo gente dentro de la estructura del propio régimen que dio órdenes de apagar los radares y desactivar los sistemas de lanzamiento, sabiendo que en ese momento pues se iba a producir el ataque de las fuerzas de los Estados Unidos. Otros dicen incluso que hubo informantes muy cerca, dentro del círculo muy cercano de Maduro, porque él estaba durmiendo en una casa diferente cada día. Sí, Maduro sabía que los gringos estaban por cogerlo.
que le estaban tirando a cogerlo, sabía que estaba completamente cercado. Entonces dormía en una casa diferente cada día. De hecho, algo que utilizan los que defienden esta teoría como argumento para sostenerla aún más es el hecho de que Maduro no le dio chance a meterse en la habitación de pánico. No le dio Es que cuando comienza el tiroteo, no le da chance ni siquiera a correr hasta la habitación de pánico donde se habría encerrado. Obviamente estas unidades de fuerzas especiales iban preparados para desmantelar una habitación de pánico, pero él no le dio chance de encerrarse. Entonces se dice, hay mucho ahí de que hasta qué punto hubo gente del régimen. Hay acusaciones. Bueno, ustedes recuerdan este general, olvidé su nombre, un general muy cercano a Maduro, que la presidenta actual, Delcy Rodríguez, lo mandó a encerrar, lo mandó a destituir y lo mandó a encerrar acusándolo de haber vendido a Maduro. Hay gente que señala a Diosdado Cabello, hay gente que señala a Vladimir Padrino López, que vendió a Maduro, que ordenó apagar los sistemas de lanzamiento, desactivar los radares, que ordenó a unidades que tenían como responsabilidad la protección del presidente a no reaccionar, etcétera, etcétera. Quizás yo creo que más bien podríamos inclinarnos por decir que hubo un poquito de todo. Hubo un poquito de ese despliegue de altísima tecnología que tú convenientemente explicabas y que quizá muy probablemente hubo también un alto componente de traición desde dentro del propio régimen, ¿no? Volviendo a la pregunta que hacía Miguel Ángel de qué se le acusa a Maduro. Bueno, Estados Unidos concretamente le acusa de dos cosas. Número uno, de ser la cabeza de una organización criminal conocida como el Cartel de los Soles, y el término Cartel de los Soles se refiere, o viene específicamente, del hecho de que los individuos que estaban involucrados en esas operaciones son militares, y ustedes saben que una insignia del uniforme militar de Venezuela es un sol, ¿no? Entonces, de ahí el término de el cartel de los soles. Pero también le acusan de la conformación del Tren de Aragua, de que individuos del Tren de Aragua haber entrado a los Estados Unidos con la intención de operar desde allí y que lo hacían con la connivencia o con la complicidad del régimen de Maduro. Entonces lo están acusando. Por eso fíjense que se utiliza la conformación de la acusación de narcoterrorismo. Es decir, bueno, tú estás narcotizando a mi población. Nosotros, como Estados Unidos, tenemos un promedio de 100,000 muertos cada año por sobredosis de diferentes drogas, y ahora la que está causando más estragos es el fentanilo. Entonces tú estás amenazando y matando a mi población, narcotizando y matando a mi población. Eso nosotros lo vemos como una acción terrorista, y de ahí viene toda aquella acusación. Obviamente, por otro lado, entonces viene el hecho de que ¿qué tan legal fue la actuación de los Estados Unidos contra Maduro? Bueno, todos los analistas coinciden en que fue una acción llevada a cabo a espaldas del derecho internacional, en violación a los estatutos fundacionales de las Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, en violación a la Carta Democrática de las Naciones Unidas, que plantea el respeto a los regímenes democráticos, que se pone en contra, absolutamente, abiertamente en contra de acciones de injerencia de países extranjeros que violen la soberanía y la dignidad nacional de los estados. Esto con el objetivo de mantener un clima de paz y de respeto entre las naciones. Pero, ahí mismo, tengo una pregunta ahí mismo. Escúchame que te interrumpa mi garaje. Tú sabes que yo he escuchado expertos diciendo, quizás dándole un poquito la razón a Estados Unidos en su accionar, que como tú bien señalaste, si es una acción, si es un régimen democrático que no se permite injerencia. Pero es importante recordar que Maduro oficialmente
nunca se presentó un acta, las Naciones Unidas no lo reconoce como presidente. Era un gobierno de facto. Era un gobierno completamente de facto. Eso quizás pudiera tener algún tipo de mecanismo o tecnicismo legal que le pudiera dar a Estados Unidos y a Donald Trump la potestad o la brecha, digámoslo así, de poder accionar. Realmente no. Realmente no. Lo primero es, sí, la Carta Democrática de Naciones Unidas habla del respeto a regímenes democráticos, ¿no? Con las características de una democracia occidental, que hayan elecciones regulares, que la gente vote libremente, que se respeten resultados. En el caso de las elecciones de 2024 en Venezuela, hubo una acusación de fraude, ¿no? El régimen se negó a la revisión de las actas. El régimen se negó a recibir a unos, incluso hubo el caso de un avión observador internacional cargado con observadores internacionales, que el régimen le negó el acceso a Venezuela. Y pues en toda esta diatriba el régimen de Maduro era evidentemente un régimen dictatorial, un régimen con una amplia base antipopular, ¿no? Eso es cierto, pero aún así es que no hay ningún derecho, no hay ningún sustento en el derecho internacional para iniciar una acción militar. Señores, fueron por lo menos 100 muertos, ¿no? Una acción militar unilateral, una acción militar no provocada para extraer a un presidente o a un ciudadano de otro país. No se puede hacer ni siquiera para extraer a un ciudadano regular, ¿no? Mucho menos a un individuo que esté ejerciendo las funciones de presidente. Por eso fíjense que Estados Unidos, buscando un mecanismo legal, lo declara narcoterrorista. Porque si tú eres un terrorista, ya el derecho internacional no te cubre, ¿no? El derecho internacional no te cubre y entonces se puede proceder en consecuencia. Miren lo que está haciendo Bukele, ¿no? Bukele en El Salvador, para poder lidiar con los integrantes de las pandillas, lo declaró terroristas. Fíjense que son arrestados y son encerrados sin juicio previo, sin condena previa. ¿Por qué? Porque ellos no son presos, ellos son prisioneros, ¿no? Se les declara terroristas y automáticamente los derechos civiles y ciudadanos que les protegen del incumplimiento del debido proceso, entonces son echados a un lado. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Algo similar. Dice, bueno, tú eres un terrorista, tú estás mandando droga a mi país que está matando a mis ciudadanos, entonces eso para nosotros es una acción de guerra. Eso es como si tú cogieras un avión o como si tú me lanzaras y chocara la Torre Gemela o si tú me lanzaras misiles. Ese es más o menos la vuelta, el giro legal que se le está buscando o que se le buscó al asunto. Sí, pero Hanoi, en el caso de Bukele, las pandillas tenían invadido el país. Literalmente tenían un campo de guerra. Eso se justifica como terrorismo. O sea, en ese ámbito de Bukele. Ahora, en el de los Estados Unidos, es diferente. O sea, Claro, no podemos comparar. Yo lo utilicé como una figura para que se entendiera. No, lo que pasa es no es diferente, tan claro. diferente. Ahora, no se alejan tanto tampoco. pero ¿Tú ahora, sabes por qué? oye, No se alejan tanto. ¿Tú sabes por qué no se alejan tanto? Ajá. Porque, como tú bien señalaste ahorita, el tema del cartel de los soles, el cartel, ¿cómo que se llama? El otro que tú mencionaste. El Tren de Aragua. Del Tren de Aragua, que fue auspiciado por las autoridades de Venezuela, o sea, por Maduro y todo eso, invadieron de cierta forma con mucha sustancia ilícita y eso provocó la estadística que tú dijiste de los muertos por sobredosis. Claro, más de 100.000 muertos. Más de 100.000 muertos. Eso le puede dar la categoría de narcoterrorista también. Entonces, ahí pudiera tener como cierta justificación. Ese es el giro legal. Yo no voy a entrar en si eso estuvo bien no somos o estuvo mal. Entonces, primero, yo no creo que tenga la competencia para hacerlo, pues yo ni siquiera soy abogado. Ahora, yo estoy hablando lo que plantea el derecho internacional. Es decir, un territorio extranjero tiene que ser respetado, ¿no? Entonces, tú hacer un bombardeo, una incursión de tropas, ¿no? Y llevar a cabo una extracción de un ciudadano de otro país sin que haya una declaración de guerra. Incluso, señores,
Bueno, en este caso el presidente. Esto se hizo a espaldas del Congreso norteamericano. Con lo de Bin O sea, Laden. que el propio Estados Unidos, Con lo el de propio Bin gobierno dice, Laden. mira, esto hizo a espaldas del Congreso norteamericano. Entonces Pero lo que de, Estados Bin Laden, Unidos- lo de Bin Laden fue ilegal, Exacto. entonces. Lo de Estados Unidos no es primera vez que lo hacen. Exacto. No es la primera vez que lo hacen. De hecho, por ejemplo, ustedes recuerdan el caso más sonado después de Maduro fue el de Manuel Antonio Noriega. Exacto. A Noriega en el 89 se invadió Panamá para sacarlo del poder, se entrega en enero del 90 y se lo llevan a Estados Unidos, donde lo condenan a 40 años, pero pasa 17. Salió de la cárcel, si mal no recuerdo, en 2007. Lo dejaron ahí bajo custodia como 3 años más. Y después de ahí, de hecho, el pobre Noriega, que le dieron durísimo. Pobre no, porque el tipo era un HDP. Pero de ahí dicen los franceses cuando lo van a soltar: no, mándamelo para acá, para yo retorcerlo, porque a mí me debe también. Y se lo llevan a Francia, donde le inician un proceso penal. Y después, en 2011, 2012, entonces lo mandan para Panamá, donde le suman un montón de casos. Y fíjense por qué en Panamá le presentan cargos y lo meten preso. De hecho, muere en la cárcel. Bueno, en la cárcel no, pero muere en prisión domiciliaria. Le habían concedido prisión domiciliaria porque le iban a hacer una operación del cerebro y muere poco tiempo después de la operación. Pero muere en condición de preso. ¿Precisamente por qué? Porque cuando tú vas a extraditar a un ciudadano de un país, el Estado al que pertenece ese ciudadano, ¿verdad?, renuncia a los cargos que tiene en contra de ese individuo y por eso permite la extradición. Por eso te han visto, por ejemplo, los casos como el de Quirino en este país, que luego que viene de Estados Unidos, donde pasó 10 años preso, no lo meten preso, porque el Estado dominicano renunció a los cargos que tenía en su contra. Como en el caso de, y vuelve y resalta la ilegalidad de estas acciones, como en el caso de Noriega, fue una ocupación militar, lo capturan y se lo llevan a Estados Unidos. El Estado panameño dijo: no, cuando termine su condena allá en Estados Unidos, mándenmelo para acá, que yo le tengo una cosita guardada aquí. Le metieron como 60 años de cárcel. Operación no lo Causa cumplió. Justa se llamó esa. Sí, Operación Causa Justa, que fue en 1989. Y más o menos tuvo el mismo perfil que lo que ocurrió con Maduro, ¿no? Una discusión, que renuncia. El tipo no quiere renunciar y finalmente fueron por él. Pero ustedes recuerdan el caso, este fue un poquito, fue muy diferente, el caso del presidente Alfonso Portillo, que presidente de Guatemala, 2000-2004. Lo acusaron de haber lavado dinero de narcotráfico en bancos norteamericanos. ¿Qué fue diferente en ese caso? Y por eso el tipo está de vuelta en su país, libre y haciendo política. Que el tipo, después de que intenta escaparse, lo agarran tropas norteamericanas, unidades de inteligencia, fuerzas especiales norteamericanas, se lo llevan, pero había una orden de extradición en su contra, porque el Estado guatemalteco había renunciado a los cargos, se lo llevan a Estados Unidos y después que cumple su condena, como 6 años, vuelve allá y está haciendo política. Pero el último caso que le voy a citar, que fue muy reciente y está muy relacionado con Donald Trump, el caso de Juan Orlando Hernández. ¿Ustedes recuerdan? Presidente de Honduras. Exactamente. Que lo indultaron el año pasado. Donald Trump lo indultó porque dijo: eso fue una componente y una conspiración de la administración demócrata en contra de este caballero. Ese que lo acusaron de narcotráfico, que lo acusaron de lavado de dinero del narcotráfico, que otra vez lo rodearon unidades de fuerzas especiales de la DEA, ¿no? Y lo entregó el gobierno hondureño y se lo llevaron a Estados Unidos. Pero él está de vuelta en Honduras. Y en Honduras, bueno, no ha ido a Honduras todavía porque lo tienen amenazado de que si va al país, la fiscalía va a iniciar acciones legales en su contra. Entonces, fíjense que esto no es la primera vez que pasa. Pero lo mismo pasó con Saddam Hussein en el 2003. Sí, pero a Saddam Hussein hubo una declaración de guerra, una acción militar en su contra, porque se le acusaba de una agresión, porque ustedes saben que se dice que el gestor de la agresión y no fue, perdón, no, Saddam Hussein fue por el tema de las armas nucleares. Exacto. Fue por el tema de las armas nucleares. Y lo acusaban de crímenes de guerra contra los kurdos, haber utilizado armas de destrucción masiva en el conflicto entre
Irak con los kurdos. Entonces, lo mismo, Saddam Hussein tenía que si Irak tenía armas nucleares, que él decía que no, que si decía que los norteamericanos decían que sí, que si decían que no. Se le consideraba una amenaza, lo acusaron de terrorista internacional, lo acusaron de haber cometido una serie de crímenes y masacres, y entonces lo ocuparon. A Saddam Hussein no lo juzgaron en Estados Unidos. No. A él lo entregaron para que lo mataran. A él lo juzgaron y lo ejecutaron. Lo ahorcaron. No. Sí, a Saddam Hussein lo condenaron. Lo entregaron en el tribunal iraquí. Y el tribunal iraquí fue que hizo el juego y lo Claro, mató. lo juzgó, exactamente, lo y lo ahorcó. Pero no Estados Unidos. No, Sí, pero pero tú una sabes- pena de muerte. Sí, pero fue un fiscal norteamericano que fue a Estados Unidos, un grupo de fiscales norteamericanos que llevaron a cabo toda la investigación. Al que entregaron, Y simplemente creo que fue entregaron las Gaddafi, pruebas. Al Gaddafi, creo que fue Ahora, que lo que entregaron. yo me hago pregunta, mira. Si Estados Unidos está acostumbrado a hacer esto, lo hizo con Saddam Hussein, Ujú. lo hizo con Juan Orlando Hernández, Ajá. y lo hizo con, ¿cómo era que se Con llama? Noriega, con Manuel Antonio, con Alfonso Portillo también. Porque con Maduro han cogido tanta fuerza, porque los medios se han enfocado en Maduro. Era porque, primero, no se esperaba, por lo menos no una acción así. Pero ellos estaban en Uno. las costas. Segundo, sí, porque era un cerco, lo cual también se considera una acción ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Porque fíjense cómo se operó contra las lanchas que supuestamente llevaban droga. Sí, fue orden de tirar a matar. Sí. Mataron a los tripulantes, hundieron la lancha y se dijo, tenían droga. ¿No? O sea, ese es el tema que se cuestiona la legalidad. Yo no voy a entrar, pues yo no defiendo ni una posición Ni la otra. ni la otra. Pero se explica. ¿No? Sino simplemente la explicación que nos da el esquema de derecho internacional sobre este tipo de acciones, que se pretende precisamente evitarlas. Por eso la Carta Democrática de Naciones Unidas, ¿no? Por eso la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Se les respetó el derecho a esos individuos que tripulaban esas lanchas que se hundieron. Ya, esa es la gran pregunta. Pero una y pregunta, volvemos Hanoi. al tema de, mira, la extracción o la acción de derrocar a un dictador en un país extranjero nunca se hace con estricto apego a la ley. O sea, ahí la ley se tuerce. Es que no se puede hacer, porque esa era la pregunta que yo te quería hacer ahora. ¿Cuál es el medio que se debe? Porque sabemos que Maduro no era un angelito. Todo no apunta sabemos. a que Aún, era un exacto. criminal. Todo apunta. Ujú, No ujú. sé, pero no soy venezolano, pero entre lo que más o menos la noticia que uno entiende, no era buena gente. Ujú. Pero ¿qué derecho le da a otro país a apropiarse de sacarlo, a coger el examen? Esa es la gran pregunta. Tú ves, esa es la gran pregunta. ¿Cuál es el marco de que dicen, ok, está justificada la acción que hizo? No, O no está justificada la acción que hizo. yo creo que una respuesta que pudiera, o sea, algo que pudiera dar respuesta a tu pregunta, es el tema de lo que se le acusó de narcoterrorista. Porque Estados Unidos tomó acción porque más de 100 millones de personas, ¿verdad? 100,000 personas. 100,000 personas Más de anuales 100,000 personas. estaban muriendo de sobredosis por culpa de la droga que el cartel de los soles llevaba a Estados Unidos, y tenían una injerencia, tenían un manejo de ilegalidad dentro de Estados Unidos, y esto era sponsor, eso era patrocinado, ¿verdad? Por, supuestamente, era patrocinado por el régimen de Nicolás Maduro. Aparte de eso las quizá personas le que puede llegaban, dar. aparte de las personas que fíjense- llegaban ilegal a su territorio por vía de esa problemática. Pero fíjense exacto. también, y yo creo que legalidad no hay ninguna. O sea, para violar el territorio de otro país, para bombardear otro país sin una declaración previa de guerra, yo creo que legalidad no hay ninguna. Yo creo que así. Que Maduro probablemente mereciera eso, que se lo mereciera, bueno, sí. Que mereciera que le hicieran, aquí voy a ser un poquito extremo, me voy a tomar una licencia poética, que mereciera lo que le hicieron a Jean-Jacques Dessalines, Ay. que lo agarraron y le entraron a palo y lo decapitaron, lo desmembraron en una plaza pública, bueno, probablemente, pero que tenían que hacerlo los venezolanos. Eso ¿No? entiendo Que yo. no debió haber la injerencia de otro país. O, por ejemplo, fíjense cómo, porque Estados Unidos se ha especializado en derrocar gobiernos, señores, sin tener que intervenir. Pasito un caso. Salvador Allende en Chile. A Salvador Allende lo tumbaron, ¿ya? Y le pusieron, Estados Unidos implantó, apoyó la implantación de la dictadura de Augusto Pinochet.
que controló Chile por 17 años, sin meter un soldado. Un soldado en Chile. Y le estoy simplemente citando un caso de muchísimos que hay. Es decir, pudieron haberse utilizado muchísimos otros recursos que no fueran exactamente una acción militar. Tú sabes que hay una frase, escuché una frasecita por ahí hace mucho, un abogado, que cuando la ley a simple vista no te conviene, hay tecnicismos legales que te le puede dar la vuelta y te puede dar la legalidad que tú necesitas. Es posible que a simple vista, yendo un poquito a lo que es la ley internacional y todo eso, quizás a simple vista, una simple lectura por arriba, no nos dé, ¿verdad?, ese sentir legal que pudiéramos buscar para justificar ese tipo de acción. Pero si indagamos un poquito más para abajo, quizá la cláusula, quizá alguna ambigüedad, quizá algo, nos puede dar un tecnicismo o le puede dar un tecnicismo legal para estar cubierto, para poder cubrirse de la ley. Quizá posiblemente haya pasado algo así. No, claro, era como decía aquel emperador romano, y mira, hasta se me fue, aquel emperador romano que decía, a mis enemigos, aplícale la ley. A mis amigos, interprétasela. Interpreta. Entonces, bueno, vamos a interpretar la ley y vamos a buscar un bajadero legal que justifique esas acciones. Pero yo entiendo que pudieron haberse utilizado otros mecanismos que Estados Unidos tenía, de hecho, la intención de hacer esto para dar un golpe en la mesa por una realidad geopolítica que se está presentando. Y es que Estados Unidos está volviendo, sobre todo el presidente Trump, un individuo muy subestimado, subestimado porque no es un político tradicional, pero es un tipo al que hay que medirlo en función de resultados. Y él está volviendo mucho a esto de América Latina es nuestro patio, es nuestro Mare Nostrum. Mira, y aquí mandamos nosotros. Antes de meter un poquito ahí, ¿qué va a suceder con Maduro? Bueno, con Maduro, yo personalmente tengo 2 o 3 teorías o hipótesis, ¿no? Lo primero es que lo agarren y le hagan lo mismo que le hicieron a Noriega, ¿no? Que lo tranquen ahí, que lo ataquejida a ajo. Exactamente. Que el tipo... Que le hagan la llave de chocolate. Que te arrancan, te pegan el seguro con la llave de chocolate y se la comen. Yeah. ¿No? Que te apliquen la llave de chocolate. Lo que es una opción. Que los gringos lo agarren como un ejemplo de lo que pasa cuando alguien enfrenta al imperio y le metan 40 o 45 años, ¿no? Y lo de Juan Orlando Hernández. ¿Le puede pasar lo mismo? Pero que Juan Orlando Hernández es un aliado, esa es la segunda teoría. Tú sabes que, miren, señores, las potencias no tienen amigos ni enemigos. Los imperios tienen intereses. ¿Tú me entiendes? Entonces, el individuo que hoy es un opositor, y yo le voy a poner un ejemplo muy claro de esto, el presidente de Siria. El presidente de Siria, hasta hace poco, tenía una orden de captura, considerado terrorista. Búscame el nombre, por favor, que olvidé el nombre. El actual presidente de Siria, después de que cayó Bashar al-Assad. Señor, tiene una orden de captura y una recompensa por su captura, vivo o muerto, de $12 millones. Y hoy es el presidente de Siria. Los norteamericanos entendieron, este tipo, el que necesitamos ahí, ¿no? Un tipo considerado un terrorista. Entonces, ¿quién quita que hoy Maduro represente el principal archienemigo, el principal villano contra los Estados Unidos? Ahmed al-Karak. Bueno, ese. Yo no recuerdo el nombre, aprendes ese nombre y ya tú sabes. Tú sabes que tú me acordaste una frase también, cuando yo estaba estudiando temas de ciberinteligencia y todo eso, que dicen, no hay en la guerra y todo esto, no hay buenos ni malos. Lo que hay, o sea, no hay acciones malas ni buenas. Lo que hay es ventajas estratégicas. Lo que tú haces que te dé una ventaja estratégica, o sea, lo que tú vayas a hacer, tienes que hacerlo pensando con un objetivo de conseguir una ventaja estratégica contra tus enemigos o contra tus competidores. Así es. Entonces, el ejemplo del caso del presidente de Siria, ¿no?, es una muestra de que las potencias tienen intereses. Ahmed al-Karak. Dios padre, qué nombre. ¿Cómo se escribe ese muchacho? Muy bien. Eso es un ejemplo. Ese señor,
acusado de terrorismo, perseguido, objetivo prioritario de captura de las fuerzas norteamericanas. Hoy es el presidente de Siria. Ellos mismos lo buscaron para que fuera presidente de Siria, porque nombrado entendían hace un año. Que le convenía. Nombrado hace un año, eso fue en el 2025. Claro, eso fue después, inmediatamente después de que cayó Bashar al-Assad, ¿no? Entonces, ¿quién quita de que a Maduro le pase lo mismo? Y esa es mi segunda teoría. Mi primera teoría es que el tipo lo agarren y lo tranquen y ahí lo dejen que se pudre en la cárcel. La segunda es que el tipo llegue a algún grado de negociación, que el tipo haya tenido algún seguro de vida, que tire a todo el mundo al agua, o que pueda garantizar desde fuera del poder, garantizar algún grado de estabilidad en Venezuela y que los gringos entonces le suavicen la condena, ¿no? Esa es mi segunda teoría. La tercera teoría, que es un poco más inverosímil, es el hecho de que en un tribunal, ¿verdad? Un juez entienda o tome en consideración la condición de ilegalidad de su captura y entonces lo libere, ¿no? Y me explico. A ver, sí, dime. No. Estoy yo pensando, Hanoi, que te iba a hacer una pregunta. Y tú, Rafi, también, si me la puedes contestar. La falta de poder que hay ahora en Venezuela, porque vamos a estar claros, hay un cierto vacío, no puede crear fragmentaciones de control territorial tipo Haití. Pero permíteme terminar el comentario de lo que te decía de lo que podía pasar. Lo que pasa es que no hay vacío de poder ahora mismo. Vamos a llegar ahí. Sí. Vamos a llegar ahí. Pero te decía, puede ser que, y me acordé del presidente de Siria, es Mahmoud al-Golani. Y puede ser que aleguen el abogado de Maduro. Yo conversaba con un amigo, abogado norteamericano, profesor de la Universidad de Columbia, y yo le decía, si tú fueras el abogado de Maduro, ¿tú qué alegarías? Porque un tipo con todo esos cargos encima le caben 200 años de cárcel. Varios cientos de años de cárcel. Y dice, bueno, si yo fuera el abogado de Maduro, que no es un caso que yo mismo cogería, dice el tipo, me voy a reservar su nombre, yo apelaría a la ilegalidad de la captura. Ya han habido algunos precedentes, pero también hay muchos casos en los que esto se ha utilizado y no ha funcionado. Es decir, hubo casos, por ejemplo, de narcotraficantes colombianos y paramilitares colombianos que cuando eran llevados a Estados Unidos alegaban que su captura fue ilegal o que no se siguió el debido proceso. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan la serie El Cartel de los Sapos? Claro. Claro que sí. ¿Ustedes recuerdan un personaje que había, uno de los primeros que era Cadena? Ellos eran apellido Sí, Cadena. Cadena, sí. Que ellos eran varios hermanos. Ese era el jefe. Exactamente. Los Cadena. Los Cadena. Y había uno de ellos que era Mocho, que le faltaba un brazo. Mocho. Exacto. El Mocho, en realidad, esa es la caracterización de un personaje que se llamaba Jesús. Sí, era Henao Montoya, era su apellido. Se llamaba Jesús Arcángel Henao Montoya, que era el hermano de uno de los Cadena. A él lo agarran en Panamá y de Panamá lo mandan para Estados Unidos. Su abogado alegó que ese proceso de deportación fue ilegal porque no fue una deportación como tal, ni fue una extradición. A él debieron enviarlo a Colombia, deportarlo a Colombia y de Colombia extraditarlo a Estados Unidos. Entonces, que fue ilegal y que por ende había que liberarlo. El otro caso fue también, otro caso que ustedes han escuchado sonar mucho, el de Pacho Herrera. Ajá. ¿No? Que también se hizo el mismo alegato, otro, el de alias Otoniel. Entonces, decían, bueno, la captura fue ilegal. Entonces, yo puedo alegar que, como no se siguió el debido proceso, pues a mí me corresponde que me liberen y que si quieren que me recapturen. Ahora bien, según estuve leyendo y según estuve consultando con ese amigo abogado de la Universidad de Columbia, me decía, mira, y busqué de hecho, y así es, ustedes lo pueden buscar también, hay un precedente legal que se llama la doctrina Kerr-Devent o Kerr-Frisbee, que es de 1886. Un ciudadano, creo que era italiano, que lo llevan a Estados Unidos, lo secuestran en Perú y lo llevan a Estados Unidos para ser juzgado. Y le dicen, bueno, a mí me secuestraron, a mí no me extraditaron. Y entonces esa doctrina, ese precedente establece que la ilegalidad de la captura no invalida la jurisdicción del tribunal para juzgar
al individuo si los crímenes son comprobados. Así que, en base a esa doctrina, Maduro no podría alegar que su captura fue ilegal y salvarse, sino que lo procesarían. Hay otra doctrina, y con esto finalmente termino, que es la doctrina Toscanino, de un caso que dice que si las acciones se puede producir la liberación del acusado, si las acciones de los agentes que actuaron durante su captura constituyeron acciones de extrema ilegalidad que resultaron chocantes contra la conciencia, shocks de conscience, y que por ende traicionaron el espíritu de aplicación de la ley que debe primar en este tipo de actuaciones. Por ejemplo, si el individuo fue torturado o si su dignidad fue agredida durante el proceso de captura, entonces podría tener la posibilidad de ser liberado. Pero no pasó en este caso. Este no es aparentemente, bueno, por lo que sabemos, porque hay quien dice también, mira, el hecho de agarrar a un individuo y exhibirlo esposado de manos y pies y exhibirlo con los ojos tapados. Con los ojos tapados. No eso es mucho escuchar teatro. Nada. Recuerden que hay una presunción de inocencia. Sí, pero hay una presunción jefe de la inocencia. policía de Venezuela pidió una prueba de que Maduro estaba vivo. Esa fue la foto, la prueba de que Maduro estaba vivo. Sí, pero pudieron haberlo presentado sin esposa y que con los ojos tapados. O sea, recuerden, debe primar la presunción de inocencia. Los individuos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? A todas luces, por lo que parece, este tipo es un criminalazo. Por lo que parece, un bandido internacional, pero hasta ahora ningún juzgado lo ha condenado. Hasta ahora su caso no ha alcanzado la condición de cosa irrevocablemente juzgada. El caso es que el juidero grande se va a armar, porque si ese tipo abre la boca de que hay muchos presidentes de Latinoamérica, y un tipo se llama el Pollo Carvajal, que fue muy cercano a Chávez, jefe de inteligencia, muy cercano a Maduro, que después se enemitó con el régimen porque habló a favor de Guaidó, que va a servir de testigo, y que él dice que él tiene un nombre de presidentes y políticos de alto nivel de diferentes países de Latinoamérica que recibieron dinero y apoyo del madurismo. Así que vamos a ver qué va a pasar a partir de ahí. Pero continúa con lo que ustedes me decían. Sí, el mismo, creo que fue, no, Donald Trump no, el jefe de Estado de Estados Unidos. El secretario de Estado, sí, Marco Rubio. Marco Rubio. Cuando a él le preguntaron que por qué no tumbaron, por qué nada más a Nicolás Maduro. Y él mismo respondió, lo que pasa es que hay una experiencia. Por ejemplo, en Irak trataron de quitar a todo el régimen. ¿Qué salió? Caos. Salió un monstruo. Lo mismo pasó con Afganistán. También salió otro monstruo. Entonces, quizás también respondiendo un poquito a la pregunta que tú dijiste del vacío de poder, ellos lo que hicieron fue que sacaron la representación, el símbolo que Maduro. El símbolo que es Nicolás Maduro, y dejaron el régimen intacto para en una sucesión, porque acuérdate que la vicepresidenta pasa a ser presidente por orden institucional, ¿verdad? Por la ley, porque dice, y es presidente interina que pasa, ¿me entiendes? Y no deja el régimen acéfalo, no deja el gobierno acéfalo, sin embargo, sí le da un golpe al régimen. Ellos tienen un régimen socialista, comunista, un régimen izquierda. De izquierda, perfectamente. Entonces ya Estados Unidos pone a la vicepresidenta, la pone como presidente interino, y fíjate que inmediatamente le manda orden. Le manda lineamiento, y ella lo ha acatado bien. Entonces, ya lo que nosotros vemos aquí. Pero no ella misma es una de las mujeres que tienen sus sombras. Porque sí, también no la agarran en un barco. Lo que pasa es que tú no puedes quitar un régimen completo. Por eso no pusieron a esta muchacha, María Corina Machado. María Corina Machado. Porque María Corina Machado no tiene la misma fuerza que tiene la vicepresidenta, se me fue el nombre. No tiene la misma fuerza, porque es una mujer, primero, que es de pedigrí, Ella tiene su padre
fue asesinado peleando contra el régimen imperialista, como le dicen. Que era y un todo guerrillero. esto, que era un guerrillero. Y ella sí tiene la fuerza y tiene el pedigrí para poder, digámoslo así, dirigir las Fuerzas Armadas, ¿me entiendes? Y apaciguar algunas cosas. María Corina Machado representa un cambio radical de lo que es ese régimen. Entonces, eso sí va a provocar mucha revuelta y muchas cosas. Esta Pero muchacha, no se Delcy supone- Rodríguez, pudiera decir, no, miren, señores, vamos a calmarnos hasta nuevo aviso, porque los gringos no tan fácil, los gringos están esto, vamos a jugar el juego, ¿cierto? Y así en ese juego, en ese jugar de juego, sí va habiendo un cambio, ¿me entiendes? Pero con Sí, María Corina Machado, Yo estoy alineado con lo que tú estás planteando. Primero hay que entender el contexto en que se da esta situación. Estados Unidos aprendió bastante. Sí, esto que estamos viendo no es nuevo, ¿no? Lo hemos visto durante mucho tiempo. Lo hemos visto en los casos más recientes fueron Siria, Libia, Irak y Afganistán. Y yo creo que de esa experiencia los norteamericanos aprendieron, ¿no? Estos regímenes que pueden ser dictatoriales, ¿verdad? Que pueden tener una amplia oposición política, representan cierto grado de orden que ellos imponen a través de la fuerza, pero también organizan el país en torno al régimen, ¿no? Organizan las instituciones en torno al régimen. ellos tienen, ahí apoyándote ahí, ellos tienen lo que se llama el monopolio del caos. Claro. A ellos tienen el monopolio del caos y a tú quitarlo completamente, cualquiera puede... Exacto, entonces ¿entiendes? controlan el dinero, Sí. controlan las armas, ¿no? Tienen el control del poder político y del aparato militar. Así Los que, recursos del o sea, país. los recursos del país, exactamente. Entonces, estos regímenes, por muy desagradables, muy desafectos que sean, para, en este caso, los norteamericanos, imponen cierto nivel de orden, imponen cierto grado de estabilidad. Ustedes vieron qué pasó con Irak. Saddam Hussein, el régimen de Saddam Hussein cayó en una semana. ¿Y después qué pasó? Un caos terrible que hasta el día de hoy no ha tenido solución. Ustedes recuerdan qué pasó con Afganistán cuando quitan a los talibanes. La Alianza del Norte, que era el ejército que hacía oposición a los talibanes, no pudo controlar el país ni siquiera con el apoyo de los norteamericanos después de que tumbaron el régimen del Mullah Omar. ¿Ustedes recuerdan el famoso Mullah Omar? Sí. ¿Qué pasó? Estados Unidos se queda 21 años en Afganistán. Salen de Afganistán y ¿qué pasó después? Eso es desgastante. Volvió otra vez. Pero- Ahí están los talibanes en el poder. Pero, Jaime, mira, ¿no será por el tipo de ideología que se mueve en esos países? Porque si nos vamos a América Latina, acuérdate que Estados Unidos hizo lo mismo con Panamá. También hizo lo mismo con Honduras. Y no llegaron a ese caos. no, primero, en Honduras, el golpe de Estado, aunque Estados Unidos pudo haber metido la mano, dice, el último golpe de Estado fue contra Manuel Zelaya. Sí. ¿No? En ese entonces la administración Obama, si mal no recuerdo. Entonces, se queda Lobos, que no recuerdo su primer nombre, pero su apellido era Lobos, que era un senador, o sea, un hombre del establishment, de ahí. Manuel Zelaya fue un presidente que llegó al poder con poco más del 20% de aprobación. Si quedó, fue en un 20 y pico por ciento, como 28, 29% de los votos. Quedó en primer lugar. No es el caso de un régimen, primero, que tiene 26 años en el poder, porque Chávez llega al poder en el 99. 26 años en el poder. Maduro llega en el 2013. Todavía Maduro tenía 13 años, casi 13 años en el poder, ¿no? A diferencia de Manuel Zelaya, que duró 3 años en el poder, ¿no? Pero además, la amplia base popular que tiene el chavismo, ¿no? Pero además, ellos se prepararon, ellos sabían esto que venía, que son los colectivos en Venezuela. Son grupos paramilitares, ¿no? Que están armados y que apoyan al régimen. ¿Qué ha pasado donde quiera que han descabezado el régimen? ¿Qué pasó en Libia después de que matan a Gaddafi?
¿Qué pasó en Siria después de que matan después de que sacan del poder al Assad? Entonces, Estados Unidos, es lo que uno entiende, se evitó esta vez. Pensaron De que pasara en el patio de ellos. de que pasara aquí. ¿Qué pasó? Fíjense cómo lo manejaron cuando salen los sandinistas. Ustedes recuerdan que ganan los sandinistas en el 79, la revolución que saca a Somoza del poder. Estados Unidos financia una contrarrevolución. Finalmente logran sacar a los sandinistas del poder pacíficamente, a Daniel Ortega. ¿Pero qué hacen? Que sacan a Daniel Ortega del poder, pero se queda su primo, Humberto Ortega, jefe de las Fuerzas Armadas, se queda ahí, aunque llega Violeta Chamorro a la presidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes una estructura con la cual se negocia para que mantenga la estabilidad y no venga el caos. ¿Qué intentaron hacer los norteamericanos aquí cuando sale Trujillo? Trataron de dejar a Balaguer. Trataron de que Balaguer se quedara porque era un hombre del sistema. Trataron, no, lo dejaron. No, porque Balaguer sale, recuérdate Primero que Balaguer... fue Juan Bosch. Sale Balaguer, se queda Balaguer. Pero Balaguer en noviembre del 61 sale corriendo con un salvoconducto y se va a Puerto Rico. Exacto. ¿No? Entonces viene un triunvirato que en el 62, finales del 61 van a elecciones, y en el finales del 62 van a elecciones, noviembre del 62, Ajá. y en febrero llega Juan Bosch al poder. ¿Qué pasó con Juan Bosch? Que se le acusaba a Un Juan golpe de Bosch de Estado. que era... De que era comunista. De que era comunista, cosa que nunca le ha gustado a los Estados Unidos. Y que tampoco Juan Bosch era comunista, ¿no? No era comunista. Pero volviendo para que no entremos en esa dinámica Sí, porque estamos en Venezuela, no aquí. de política nacional. Entonces, eso es lo primero. Si Estados Unidos está buscando estabilidad, porque te voy a decir una cosa. Si tú tienes un país en guerra, un país en conflicto, grupos armados, recuerden, señores, que Venezuela hace frontera con Brasil, hace frontera con Colombia, tiene en el frente a Guyana, que recuerden que tiene un conflicto ahí por el Esequibo. Sí. Es decir, es un país que tiene muchos kilómetros de frontera, tiene la Amazonía. Eso puede ser hogar de muchos grupos paramilitares armados que pueden desestabilizar bastante. Sí. Y como el objetivo principal de Estados Unidos es explotar los recursos de Venezuela, con un conflicto armado de gran escala, ahí no va a ser igual. La rentabilidad de las operaciones de extracción de esos commodities no va a ser igual. Entonces, ¿qué ellos están buscando? Bueno, vamos a establecer, vamos a estabilizar el país, y eso es lo que representa Delcy Rodríguez ahí. Lo que tú decías, Delcy Rodríguez también no es cualquiera. Primero, recuerden que el chavismo, aunque se diga que no, tiene una amplia base popular. Porque así como había muchos venezolanos mal pasando, había un grupo que se beneficiaba del régimen, especialmente los militares. Recuerden que María Corina Machado podrá ser la líder de la oposición, pero no tiene armas. No. No tiene el control del poder político. Entonces, primero, Delcy Rodríguez, vicepresidenta, y Jorge Rodríguez, su hermano, presidente de la Asamblea. Pero además tiene lo que tú decías, el pedigrí. Vienen de una... Recuerden que Venezuela, después de los acuerdos de Punto Fijo, que es lo que se produce después de la caída de Marco Pérez Jiménez, ¿verdad?, que desarrolla una tradición guerrillera, y ahí usted puede encontrar nombres que se hicieron muy famosos en América Latina, como Fabricio Ojeda, como Douglas Bravo, como Jorge Rodríguez, que es nada más y nada menos que el papá de ¿quién? De Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez hijo. Este señor, que es un ícono de la lucha de izquierda en Venezuela, porque se produjo la captura, el secuestro más largo de la historia de Venezuela. Secuestró a un CEO de una empresa norteamericana y duró 3 años y pico con el tipo secuestrado. 3 años y pico. Sí. Que después lo matan. Él lo en un terminó de cuartel. criar, fue. Me parece que lo terminó de criar. No será hijo de él ya. Entonces, estamos hablando de que no dejaron a ellos. Parece que entendieron, esta gente, si negocian, si acatan los lineamientos que vengan de Washington, lo podemos dejar en el poder, lo podemos dejar y que garanticen cierto grado de estabilidad en el país. Igualmente hay que entender que todo esto está empezando. Fue el 3 de enero que salió Maduro. Sí. No sabemos todavía lo que depara el destino en Venezuela. Vamos a salir un poco de Venezuela y vámonos por los alrededores, porque no hemos concentrado en eso. Primero, ¿qué busca Washington con ese control? Yo sé que por los hidrocarburos que vienen, pero ¿qué buscan ellos? No necesariamente hidrocarburos, ¿eh? En Venezuela hay más que hidrocarburos. Sí, acuérdate que Venezuela es una mega, digamos, tiene una mega variedad de recursos naturales.
tiene obviamente raras. tiene tierras raras, tiene obviamente el mayor yacimiento de petróleo, que eso pudiera decir todo el mundo, pensar a primera instancia, bueno, hidrocarburos, pero tiene grandes yacimientos de tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Bueno, las tierras raras son esos elementos que se utilizan para realizar la batería, toda esa batería, también los microchips y todo esto, se hacen con tierra rara. Y Venezuela es rico en esto, pero también tiene caucho, tiene bauxita, tiene oro, tiene muchísimo oro, tiene muchísimos elementos naturales que son de gran importancia tiene para un buen el mundo yacimiento de completo. plata también. Tiene buen yacimiento de plata, tiene de todo, tiene de todo. Venezuela no, Sí, es, Venezuela solamente, es rico. no es solamente los hidrocarburos, claro. Los hidrocarburos. Y también hay que tener en cuenta algo, que los hidrocarburos tienen para mí, tiene su fecha de vencimiento. Claro, estamos en el cenit del petróleo. Sí, ya Claro. los hidrocarburos va a llegar un momento que no va a ser, o sea, no es que va a dejar de existir así por cielo y por raso, pero va a llegar un momento que la cantidad, el porcentaje de uso que se le da hoy en día va a bajar considerablemente, porque allá hay mucha alternativa, tenemos temas eólicos, los carros inclusive se están haciendo con batería. Ya para mí el petróleo, 5 o 10 años por ahí va a Creo bajar que 5 o mucho 10 su años uso. muy poco. Pero Pudiera ser Sí, 5 alguito o 10 años más. es muy poco, muy poco. realmente. Sí, Yo diría pudiera que ser 50. 50. Exacto, más o Perfecto. Pudiera ser un poco más, 50, inclusive hasta 100, pero yo creo que al final de cuentas va a perecer. Y yo creo que Estados Unidos, porque recuerda que en la pandemia se dio un caso muy interesante. Cuando surge la pandemia, Taiwán mermó su producción de microchip. Entonces, Taiwán, ¿cómo produce los microchips? Bueno, volvemos nuevamente con el tema de las tierras raras. Taiwán se dieron muy bueno en esta cosa, en utilizar bien la tierra rara, y los microchips de Taiwán son los mejores microchips del mundo, ¿me entienden? De hecho, es el principal productor de microchip del mundo y ese es, de hecho, el interés de Estados Unidos de Taiwán, lo que sustenta la alianza américo-taiwanesa. Incluso es esa. algo que yo creo que catalizó, digámoslo así, que fue catalizador de acelerar eso que pasó con Venezuela, fue eso, que ellos comenzaron a buscar temas de tierras raras, incluso creo que hace un año, 2 años, aquí intentaron o estaban con esos temas de tierras raras, ¿me entienden? Entonces dijeron, bueno, aquí en República Dominicana hay un yacimiento más o menos considerable, pero en el tiempo no sería tan sostenible. Entonces vamos a ver algo en el patio trasero, como tú dijiste, que está en nuestro patio, vamos a ver Venezuela, y parece que eso le dio un tema de factibilidad. Ojo, esa es mi opinión personal, ¿me entiendes? No que haya ni nada por ahí que diga eso, ¿me entiendes? Pero a mí me parece que eso fue un catalizador para acelerar esto que ha pasado en Venezuela. No Mira, solamente el petróleo. yo mira, creo- Venezuela, yo entiendo que no estaba sola en el mundo. Tenía sus aliados. Uno de ellos era China, otro de ellos era Rusia. ¿Qué dicen los chinos? ¿Qué dice Putin? ¿En cómo deja China y Rusia en el tablero geopolítico? ¿Cómo quedan? Porque uno de sus aliados de Latinoamérica, o su aliado de Latinoamérica, está metido en una cárcel de Nueva York esperando juicio. Mira, desde el punto de vista tecnológico, ya le voy a pasar después el micrófono a Hanoi, pero desde el punto de vista tecnológico, se ha dado a pensar que como Estados Unidos burló tan fácilmente, digámoslo así, el shield, el escudo, ¿verdad?, de defensa que tiene Venezuela, hay personas que yo he escuchado, oye, pero entonces China y Rusia no le va a saber nada a Estados Unidos, porque se supone que eso son tecnologías rusas y China. No creo. Pues miren, yo le voy a decir algo. Primero, esa donación fue en el 2021. Eso fue en el 2021. Y cuando Rusia y China dan su tecnología, es porque hace rato ellos pasaron por ahí. ¿Me entiendes? Entonces, ya desde el punto de vista tecnológico te pudiera decir
que para Rusia y China esta acción no significa ningún tipo de debilidad en su escudo de defensa, ¿me entiendes? Sino que simplemente Venezuela está usando tecnología ya un poquito obsoleta. Mira, yo quiero volver atrás respecto a lo que, porque esto es importante. ¿Qué busca Estados Unidos con este control? Y tú utilizabas concretamente el término del control de los hidrocarburos. Primero, yo creo que se buscan varias cosas con la acción contra Venezuela. ¿No? Número uno, el golpe sobre la mesa. El aquí mando yo. ¿No? Recuerden que el propio Donald Trump, en su discurso de toma de posesión el año pasado, citó la doctrina del destino manifiesto. ¿No? La doctrina del destino manifiesto de John O'Sullivan, que hablaba de que Estados Unidos tenía el destino manifiesto de expandirse del Océano Atlántico al Océano Pacífico y que tenía el destino divino, contaba con la voluntad divina de que llevaran por todo el continente y por todo el mundo sus principios morales. Eran moralmente superiores y sus instituciones iban a representar el reflejo del comportamiento y el quehacer de las demás naciones. Eso es muy Alejandro Magno. Eso. Muy... Por lo regular son Exactamente. de imperio que tienen esa mentalidad. Sí. Ya han vuelto al discurso del establishment norteamericano la doctrina talasocrática de aquel famoso general Alfred Thayer Mahan, que hablaba del control de los mares y de las rutas y los puntos críticos de comercio, ¿no? Ahí volvemos de hecho, se ha vuelto a poner de moda la doctrina Roosevelt, ¿no? La América para los americanos. Y de hecho, más allá de la doctrina Roosevelt, el corolario Roosevelt a la doctrina, perdón, no es la doctrina Roosevelt, la doctrina Monroe. No, Monroe. Monroe, de 1823. Y luego viene el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Speak softly but carry a big stick. Aplica para Habla nosotros. suave, pero ten un garrote en la Ten un mano. garrote. Viste, aplica eso para nosotros. América para los americanos. Nosotros somos americanos, latinoamericanos, Sí. pero somos americanos. Claro, Estamos en el lado de exacto. América. América va desde la Tierra del Fuego Exacto. hasta el Polo Norte, allá arriba. O sea que aplica para nosotros. Entonces, aplica para nosotros, pero bueno, vamos a ver cómo ellos lo interpretan. Sería entonces asiático para los asiáticos. Hacia para los asiáticos, exactamente. Entonces, fíjense que todo eso ha vuelto a ponerse sobre la palestra. Y ciertamente, Estados Unidos concibe a América Latina como su Mare Nostrum, ¿no? Concibe a América Latina como su patio trasero y hizo una demostración de fuerza. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que está el hecho de bloquear la injerencia china y la injerencia rusa, ¿no? De hecho, Venezuela representó una ventana para el acceso a la inversión china. Señores, son 60,000 millones de dólares que actualmente le debe Venezuela a China. Le siguió comprando petróleo, y Rusia también, le siguió comprando petróleo. Habían 4 países, por lo menos 4 grandes que le compraban petróleo a Venezuela. China, Rusia, Irán e India, ¿no? Entonces, con eso se cierra el BRICS. el famoso BRICS. El famoso BRICS. Luego viene lo que representa la caída de Venezuela frente a Cuba. ¿Qué dijo Donald Trump? Ustedes no van a recibir ni un barril de petróleo de Venezuela. Ahora que Cuba está feo. En resumen, ustedes se jodieron. Sí. ¿No? Entonces, ese es otro aspecto, ese es el aspecto político. Y más allá de esos aspectos políticos está el hecho de lo que tú decías, ¿no? El acceso a los hidrocarburos, el petróleo, la reserva registrada de petróleo más grande del mundo, ¿no? Segundo, un país megadiverso, rico en todo tipo de riqueza. Lo que tú te quieras imaginar, Venezuela lo tiene. Lo tiene Venezuela. ¿No? Pero Pero además, ustedes saben que hay 63 minerales que son básicos para la supervivencia de las potencias y sobre todo para su industria militar. 12 de ellos están en abundancia en Venezuela. Ahí tenemos el coltán,
El coltán es un mineral, le dicen el oro azul, ¿verdad? Es una combinación de dos palabras, porque tiene dos minerales, la columbita y el tantalio, pero de ahí se extraen una multiplicidad de elementos que son muy necesarios. Pero también Venezuela es rica en cromo, rica en basalto, ¿no? Rica en silicio, ¿no? Rica en oro, ¿no? Entonces, plata. En plata. Mucha gente, cuando uno dice, pero el oro, ¿y es porque el oro es tan importante? Porque es que las joyas son tan importantes. Es que la gente no sabe para qué se utiliza el oro. El oro es un superconductor. Primero, es el metal que mejor conduce la electricidad. Y el cobre utilizamos cobre, porque ¿qué tú crees que pasaría? Si se roban los cables, señores. Exacto. Y se roban los cables del tendido eléctrico porque son de cobre. ¿Tú te imaginas que fueran de oro? Sí, el oro el más puro tiene solamente una molécula, por eso es tan conductor. Claro, es un superconductor. Pero además el cobre tiene 3. Tiene 3, exactamente. Tiene 3. Entonces, pero además, ¿ustedes han visto, por ejemplo, el cobre, el oro es muy bueno también para la producción de chips, para la producción de tarjetas electrónicas? Ustedes han visto estos edificios que cuando el sol le da, tienen fachada de vidrio y se oscurece. Y de afuera para adentro se ve de todo, pero de adentro para afuera no se ve nada. Eso está hecho, los filamentos del cableado, que es muy fino, es en oro que está hecho, ¿no? Venezuela es rico en oro. Entonces, todo eso representa la posibilidad de que haya intereses de potencias para intervenir, para ocupar Venezuela y tomar control allí, ya sea comercializando o ya sea controlando el territorio venezolano para poder tener acceso a esas materias primas. Pero eso no es solamente Venezuela, señores. En América Latina ustedes saben que tenemos en América Latina la reserva más grande de litio. Está ahí atrás, en el Salar de Uyuni, en Bolivia. Que hay quien dice que eso fue lo que motivó en el Salar de Uyuni. Muy importante. Muy sobre importante todo para la las baterías. tecnología. Para la tecnología, porque las baterías vienen de ahí. Pero también para la medicina, ¿eh? Sí. Mucha de la medicación psiquiátrica se hace en base a litio. De hecho, muchos de mis pacientes reciben tratamiento de litio. Si una persona tiene, se le manda a hacer una litemia y su proporción de litio en sangre es menor a 1.5 o por encima de 3.5%, pues lleva tratamiento. Eso tiene efectos en el estado de ánimo, ¿no? Okay. Entonces, ahí tenemos la mayor reserva, pero también en Ecuador hay mucho litio. De hecho, hay quien dice que por eso tuvo algo que ver con la salida de Evo Morales del poder, que luego llega a Luis Arce a través de un tema de un golpe de Estado. Pero el hecho de estas materias primas, ¿no? Esto motiva, esto representa un gran interés para las potencias, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, Hanoi. ¿Cuáles son las repercusiones que va a tener esta, se le podría decir, que no estoy de acuerdo, invasión de Estados Unidos a Venezuela? Bueno, o se le puede decir la extracción del presidente Maduro a Venezuela en Latinoamérica. O acción quirúrgica. Es que no sé ni siquiera cómo llamarlo. Mira, esto va muy de la mano con lo que tú planteabas de dónde queda China y dónde queda Rusia en esto, ¿no? Primero, China se quejó abiertamente y exigió la devolución de Maduro a Venezuela, ¿no? Y lo dejaron en visto. Y es que tú sabes que eso es fraseología diplomática, Claro. ¿verdad? Eso es mucho bla, bla, porque bla. no han hecho nada. Eso se le llama tampoco. debido proceso. Alguna de las O cosas. debida Eso es debido diligencia. proceso. Exactamente, y en buen dominicano le llamó esa vaina bulto. Bulto. Eso es cotorre borracho. No, devuélvalo, que ustedes van a ver la que se va al mar. No hicieron nada. ¿Usted ha sabido de algún embajador que haya sido llamado a consulta por alguno de los países? No. Dice que no van a hacer nada. ¿Qué va a pedir China? Mira, garantízame el pago de los 60,000 millones de dólares que me deben. Y vamos a ver entonces si se utiliza, y aquí vienen las repercusiones, como excusa la acción de Estados Unidos contra Venezuela, se utiliza como excusa que justifique la acción de China contra Taiwán, ¿no? Considerada una provincia rebelde. Exacto. Putin dijo, no, pero espérate, si ustedes hacen eso, pueden hacer eso contra Maduro. Venezuela. Entonces yo puedo hacer lo mismo contra Zelensky, meterme allá y sacarlo y traerlo para acá, ¿no?
Entonces, ¿qué yo creo? Que ahí probablemente entre los tres grandes, porque los grandes son los que negocian, con el débil no se negocia. Cuando la guerra de Vietnam, la paz entre Estados Unidos y Vietnam no se negoció con Vietnam, fue Estados Unidos y Rusia, en París. Entonces ahora mismo, los tres grandes probablemente se pusieron de acuerdo. Y bueno, está bien, tú te quedas con Venezuela, Estados Unidos, yo Rusia me quedo con Ucrania, y China con Taiwán. Eso se llama alta gerencia, alta política. Esa es la realpolitik. Sí, o sea, quiere verlo. Literalmente tú me estás diciendo, disculpa aunque te interrumpa, literalmente tú me estás diciendo que el mundo lo controla tres potencias: Estados Unidos, China y Rusia. Y eso es importante. Entonces cada cual está defendiendo su territorio. Claro. O sea, porque yo entiendo, es verdad. Estados Unidos tiene aquí un país que tiene ciertos intereses con dos potencias que no se llevan bien. Claro. Entonces, ¿por qué tengo que tenerlo aquí? O sea, es como tú tenés a un vecino que quiere tener problemas contigo al lado, dentro de una habitación en tu casa. Claro. Claro, es como y así mismo, una vez a mí me están vendiendo una tierra. Y así mismo Rusia con Zelensky. Porque estamos... ¿A qué distancia está de la capital de Rusia? ¿Quién? Ucrania. 700 kilómetros. O sea, está cerca. ¿Por qué tú crees Ucrania que una vez fue parte de Rusia incluso? Sí, fue parte de Rusia. De hecho, es Rusia. Primero, Rusia comienza ahí en Kiev. Sí. La famosa Rus de Kiev. ¿No? Sí. Eso es lo primero. Lo segundo es Rusia quien permite y concede la independencia de Ucrania y su constitución como Estado totalmente independiente. De hecho, fíjense que las armas de destrucción masiva rusa, la mayoría, en principio, se desarrollaron en Ucrania. Ucrania siempre fue el granero de Rusia, sobre todo en la época de la Unión Soviética. Sí, hay una relación muy cercana. Y era el ejemplo que te iba a poner. Una vez viene un tipo y me está vendiendo una tierra, ¿verdad? Pero esa tierra es de él y unos cuantos hermanos. Digo, bueno, está bien, ¿cuánto tú me la vendes? Vamos a hacer el negocio. Ah, está bien. Pero la tierra de él queda en el medio de la de los hermanos, de la familia. Y viene, digo, pero el hermano de él, digo, ¿por qué tú no la vendiste a tu hermano? No, es que él no me la quiere comprar. Y cuando viene el tipo y me dice, mira, ¿tú le vas a comprar? Yo no, está bien, yo se la compro. Yo se la compro, está bien. Digo, ¿y por qué cambiaste de opinión? Si no, pues yo no voy a tener un solar tuyo en el medio del solar mío. Sí. Tú no quieres injerencia de nadie, ¿no? Entonces, hay una reconfiguración geopolítica del mundo actualmente. Estamos pasando de un mundo unipolar, donde era solamente Estados Unidos, y lo vimos después de la caída de la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, pasamos a un mundo bipolar. Estados Unidos, la Unión Soviética. Cae la Unión Soviética. Pasamos a una etapa de un mundo unipolar donde Estados Unidos era el mandamás. Ley, batuta y constitución del mundo. Ya no. Ya vamos a un mundo multipolar, donde viene China, donde está el resurgir, no de la Unión Soviética, pero de Rusia. Y por ahí viene, señores, uno del que no hemos hablado, que es India. La India. Exactamente. La India está... Que ahora tiene una población más grande que China, que es uno de los países más avanzados que su población. Tiene un conocimiento y dominio más avanzado en ciencias físicas y matemáticas. Un gran productor. Ustedes saben que la India es el país que más películas produce. Sí. Bollywood. Ajá. Que es el país que más clavo todo así, pero... ellos son muy buenos. Ellos son muy buenos en tecnología. Claro. Ellos hacen muy buena programación y muy bueno. Pero mira, hay una película. Yo, por ejemplo, yo puedo recomendar. Yo no soy muy de películas, pero yo puedo recomendar dos películas indias muy buenas. Slumdog Millionaire es muy buena película. Y Pi. Yo la vi, Pi. Es muy buena película también. Ese es del niño que está como con un león en el mar. Exactamente, después de un naufragio. Qué chula, un naufragio. Ok, ya volvamos a geopolítica. Y nos vamos en el día. Hanoi, ¿en qué posición deja este conflicto a la República Dominicana? Mira, eso se conecta con la pregunta anterior, de hecho, las repercusiones las repercusiones de esto. Primero hay repercusiones que nosotros podemos hacer una suposición, una hipótesis de qué podría pasar, pero realmente no estamos ahí de primera mano para hacer proyecciones, ¿no? Te van a ir muchos el chavos. Presidente Trump viene con una actitud muy disruptiva. Bájale algo.
Te va a caer mucho Viene chamo. con una postura muy Ya disruptiva. nosotros somos señores que no estamos. en Mire, esas ustedes cosas. quieren ganar un palo pie. La mujer mía está viendo esto yo no quiero problemas. No. Muy bien. El presidente Trump viene con una postura muy disruptiva, con una política muy sui generis, ¿no? Miren lo que pasó en Venezuela. Miren cómo dice que va a anexionarse Groenlandia, ¿no? Groenlandia es nada más y nada menos que territorio que pertenece a un país de la OTAN, ¿no? Que se supone que Estados Unidos no debería andar amenazando países de la OTAN, pero uno no entiende esa actitud. Estados Unidos no tiene ni siquiera la necesidad de ocupar Groenlandia porque tiene allí una base militar muy grande, la base de Pituffik, es una base militar muy grande. Todos entendemos la importancia de Groenlandia para Estados Unidos, la importancia estratégica de Groenlandia, pero aún así como que ocuparlo como que carece de sentido. En un momento llegó a tener... No, ellos tienen un yacimiento. Yo lo que no tengo el dato específicamente, pero lo último que yo vi que se descubrió un yacimiento allá muy importante. Sí, tiene algo. de todo. No se sabe que incluso tiene petróleo. El asunto es Creo que de tierra rara, de hay, cosas así. que hay tierras raras, pero Todo tiene sentido. pero hay un tema, primero, hay un tema allí de que no se ha determinado qué tan rentable es extraerlo porque las condiciones de Groenlandia son extremas, las condiciones climáticas son extremas. Así que podría resultar muy costoso extraerlo. Segundo, recuerden que eso es el Ártico y que ahí el mar, ¿verdad?, está congelado la mayor parte del año. Quiere decir que es muy difícil navegar allí. La importancia estratégica, bueno, sí, eso se entiende. Ustedes saben que la base de Arkelsk en Rusia es el punto donde se dice, en el caso de una eventual guerra nuclear, Rusia dispararía misiles contra Estados Unidos, ¿no? Entonces, Groenlandia está, hay 7,000 kilómetros desde Arkelsk hasta Estados Unidos. Y Groenlandia está justo en medio, ¿no? Lo que quiere decir que es una base de escudo antimisiles norteamericano, que permitiría una detección con muchos minutos de antelación de un ataque. Eso se entiende. De hecho, Estados Unidos, señores, durante la Guerra Fría llegó a tener 17 bases militares en Groenlandia. ¿Qué dice? De hecho, el representante de la mayoría republicana en el Congreso? Que dice, mira, que no hay necesidad de ocuparla, de ir y anexionarla, porque ellos estarían encantados de que volvamos a tener bases militares, de que tengamos más bases militares. Y ahí ya tienen una base militar ahí bastante grande, que es la base que decía de Pituffik. Pero Donald Trump dice que se lo va a anexionar. Ya dice un efecto inmediato, les decía, la caída del régimen cubano. No se puede sostener sin la subvención venezolana. Y Donald Trump no le va a dejar pasar petróleo. Pero estamos hablando del caso de México. Donald Trump habló de que va a mandar tropas norteamericanas a operar desde México. Y ustedes vieron la respuesta de Claudia Sheinbaum diciendo, eso no va a pasar. México es la 13ª economía del planeta. México no es cualquier cosa. Eso son distracciones. Entonces, hay una serie, aquí están, señores, el señor director haciendo más señales que un tráfico. El tema está buenísimo. Yo creo que falta muchísimo por tratar. Pero vamos a decir, como decía ya Veneno, 10 minutos más. 10 minutos más, por favor, como el decía. El pueblo quiere lucha. que luche ya Veneno. Entonces, bueno, terminando el comentario. Sí. La situación de Estados Unidos con México, ¿no? Que está diciendo, ustedes también me están mandando ilegales para acá y me están mandando narcotraficantes y violadores y criminales para acá, pero además la cantidad de droga que está viniendo de México. Ojo, y otro aspecto que es lo extraño del discurso. Señores, la mayor parte de la droga que entra a Estados Unidos entra por el Pacífico. La mayor parte. Precisamente Venezuela no tiene salida al Pacífico, ¿no? Si los mismos, tú te lo dicen los propios norteamericanos, los propios sistemas de inteligencia, organismos de inteligencia norteamericanos. Entonces, pero ya la amenaza al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, un régimen también con perfil dictatorial, sumamente antipopular, y ya ustedes oyeron lo que dijo Donald Trump. Y la respuesta a Petro, no es él que cuide porque ya él vio lo que pasó en Venezuela, ¿no? Entonces, todo esto
pone a la región en vilo, ¿no? ¿Estaremos nosotros frente a una reedición de la Guerra Fría? ¿Frente a una reedición de la Operación Cóndor? ¿Volveremos a la época de las dictaduras? ¿Volveremos a la época de los golpes de Estado? ¿No? ¿O asumirá el gobierno norteamericano, quizá después de este inicio, ¿no? Tú sabes, el escándalo y las posiciones de fuerza, buscará un acercamiento con Latinoamérica a través del poder blando? Volveremos a la época de auge de los cuerpos de paz, la época de los tratados bilaterales, ¿no? De apoyo a los países latinoamericanos, el llamado poder blando de los Estados Unidos, que fue quizás una de sus acciones más efectivas, incluso dentro de la misma época de la Guerra Fría. Entonces, dentro de las repercusiones, todavía yo creo que hay mucho que ver en este asunto, hay mucha tela por donde cortar. Yo en lo particular, no sé ustedes, pero no puedo ver en el futuro inmediato, con ninguna claridad qué podría pasar. Pero de que estamos en una época de cambio, eso es definitivo. Mientras que no pase lo que pasó en el libro de Ali, de la película el libro de Eli, Ajá. está todo bien. Mientras no pase la Tercera Guerra Mundial, está todo bien. ¿Probabilidad de que haya una tercera guerra mundial? Eso siempre es probable. Sí. Ahora yo lo dudo. De hecho, los Yo Game dudo que War, pase, porque aquí no hay loco. los Game War, si tú te ponías a jugar un juego de guerra de eso por ahí, y tú osabas de invadir a Venezuela, por ejemplo, ponía que Estados Unidos invadiera a Venezuela, inmediatamente se armaba la Tercera Guerra Mundial, porque venía China, venía todo el mundo. Y mira, sin embargo, en la realidad pasó algo completamente diferente. Eso es por el DMA. Por lo que ahí, en Crimea una vez también, tú hacías eso y se armaba un lío. Por lo que da mucha razón a lo que tú dices, que fácilmente esto tiene que ver con la alta política. Claro, porque en la alta política, señores, ustedes ven cómo pasaba aquí en las elecciones, que los militantes de los diferentes partidos se entraban a trompar y a palo y a balazo. Y en cada elección tenemos aquí muertos por razones políticas. Pero los candidatos, tú ibas a ciertos restaurantes y lo encontrabas comiendo juntos. Juntos, sí. ¿Tú me entiendes? Y lo encontrabas haciéndose cuentos. Es decir, en la alta política, los estrategas se ponen de acuerdo. Hay algo que se puso de manifiesto durante la Guerra Fría y que fue la idea que primó después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca más. Fíjense cómo en la Primera Guerra Mundial fueron 24 millones de muertos, ¿verdad? Estados Unidos participa en la guerra y no se pelea en su territorio, termina intacto. En la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos como causa directa de la guerra. Estados Unidos utiliza armas nucleares y resulta mínimamente lesionado por el ataque a Pearl Harbor, pero en su territorio no se peleó. En una tercera guerra mundial eso no va a pasar. Estados Unidos no va a salir, ninguna nación va a salir intacta de una tercera guerra mundial. Hasta nosotros cogemos. Por eso, ¿por qué? Por el DMA, destrucción mutua asegurada. Las principales potencias están en capacidad de destruirse mutuamente. El poder de Estados Unidos. Recibir un golpe, pero y también devolverlo con toda contundencia. Exacto. Todavía el poder estadounidense es incontrastable. Si estamos hablando de 750 bases militares en todo el mundo, estamos hablando de un país que invierte 900 mil millones de dólares en armamento y equipo militar y entrenamiento militar. El más cercano es China y apenas 300 mil millones de dólares. Entonces... Y mucha bomba nuclear. Bomba nuclear, el que más tiene es Rusia. Pero después le sigue Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China, Corea del Norte, India, Pakistán. ¿Quién se me está quedando? Entonces, estamos hablando de un mundo muy bien armado. Repito, Estados Unidos tiene un poder incontrastable. Sí, es el país que, si hay un ganador en un conflicto global, sería Estados Unidos, pero las condiciones no serían igual. No cayeron bombas en territorio norteamericano fuera de Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero esta vez en un conflicto global, Israel también tiene armas nucleares, en un conflicto global ya la cosa no sería así, saldríamos seriamente dañados. Así que un escenario de guerra mundial, bueno, ¿de qué es probable? Pero yo creo que entre estos líderes, por muy altisonantes que parezcan, yo creo que no son locos. Yo creo que ellos saben cuando echa para atrás, porque no hay un anexo del planeta Tierra. No, si lo destruimos, todavía.
Si lo destruimos, nos jodimos con J mayúscula. Sí. Ok. Bueno, señores, gracias por la atención que nos han dado. Este podcast, espero que se suscriban a nuestro canal y que nos den sus opiniones, qué ustedes opinan del tema, qué se nos quedó, cómo lo tratamos, si se merece una segunda parte, que creo que sí, que hay mucha tela que cortar. Así que yo me despido, se lo dejo con Hanoi. Lo vamos a mantener, le prometemos que lo vamos a mantener actualizado. Si hay alguna novedad en algún momento en algún momento vamos a hacer otro programa para mantenerlo al tanto. Precisamente, gracias por la atención prestada. Quería invitarles a que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan en las redes sociales, que le den a la campanita de notificaciones para que les llegue nuestro contenido inmediatamente sea publicado. Y bueno, les prometemos que para la próxima discusión, de hecho, recomendaremos algunos libros, algunas fuentes, que era algo que nos quedaba por hacer, de manera que ustedes puedan informarse de primera mano. Repetimos que nosotros no asumimos posiciones políticas de ningún orden. Nosotros simplemente fungimos como analistas y comentaristas de una realidad que tenemos frente a nosotros. En pocas palabras, filósofos aplatanados. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Nos vemos a la próxima.